Hola, buenas noches, buenas tardes a todos, perdón, ya me adelanté. Hoy vamos a presentar en el ámbito del Diplomado Quehaceres que ofrece acá el Museo Amparo la conferencia Los límites de la mirada que nos ofrece la artista Manuela García. Manuela es invitada al diplomado en el marco de la Expo perdón, se me está yendo el nombre del proyecto paralelo que se desarrolla entre Jeux de Paume de París y el Museo Amparo y que presenta actualmente dos videos de dos artistas que investigan el tema de la arquitectura a partir de una relación con cuerpos y considerando pues experiencias distintas de la arquitectura a través de varias formas de sentir. Así que pensamos en invitar a Manuela, ya que su práctica, como verán, en la escultura, en el trabajo con objetos en general, su práctica de artista investiga mucho este tema del espacio y de la materia. Voy a leer su semblanza y le voy a dejar la palabra. Manuela García es licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Nacional de Colombia. En 2008 estudió en la Academia de Bellas Artes de Brera, en Milán, en la especialidad de Artes Visuales, y estudió Arte Textil en la Escuela de Artes y Oficios de Granada. En 2014 se graduó del programa educativo de SOMA, estableciendo su práctica en Ciudad de México, donde actualmente vive y produce su obra. Recientemente presentó Aire, exposición individual en la Galería Plomo. Circunstancias, un juego de palabras, exposición colectiva curada por Violeta Orcasitas con la Galería Breve. Y Tú de mí, yo de ti, en el Museo de la Ciudad de México. Tiene en puerta un proyecto para el 2020 con Sala GAM, en donde abordará el espacio de la galería y sus posibilidades. Su trabajo ha formado parte de proyectos como Kiosco de la Fundación Alumnos 47, dirigido por Eva Pozos y Bottega Agme. Exposiciones como Transcripciones, curada por Stephen King en el Museo del Chopo, Harun Farocchi, Nietzsche, Los Bares Foyer, 1969, Temporary Gallery en Colonia, y proyectos colectivos como la cartografía realizada para historias locales, prácticas globales. Y también la exposición MEDEI con la cooperativa Cráter Invertido en el Museo de Antioquía en Medellín. Te agradecemos tu presencia acá, Manuela, y te dejamos la palabra. Buenas tardes, gracias por venir. Me emociona mucho estar aquí y hablar de mi trabajo en unas circunstancias pues bastante coherentes. En este proyecto donde están presentándose estos dos videos que acabo de ver y acabo de comprender, digamos, con mucha satisfacción por qué me han invitado aquí, ¿no? Había buscado sobre los artistas, había visto relaciones, pero realmente los dos videos que están presentando en este momento pues son bastante conmovedores. No sé si ustedes ya los vieron, los invito a que lo hagan. Y bueno, empiezo. Es que quería decir antes de comenzar con esto que me es especialmente significativo para uno de los dos videos, que se llama Cura, una frase que están diciendo todo el tiempo en el video, que es la empatía, ¿no? La empatía por el otro, la destrucción del mundo por la falta de empatía con el otro. Y la piel nadie es inmune al otro, empatía, supervivencia. Quería simplemente dejarlo ahí para poder comenzar ya con una explicación de mi trabajo y luego volver a eso. Bueno, aquí tenemos en pantalla un arco de la serie Arcos. Son una serie de estructuras de madera, de banac, que es una madera tropical bastante elástica y que funcionan porque se acoplan a los espacios. Entonces, su forma está condicionada por el espacio exterior. El título de esta conversación es Los límites en la mirada. ¿Por qué los límites en la mirada? Esa frase sale de pensar en este trabajo. Los límites en la mirada, no es la mirada lo importante es dónde están los límites.
En donde están los límites nos va a condicionar a nosotros la cosa, sea cual sea. En este caso es una escultura de madera. En otros casos, como veremos más adelante, serán otras cosas. Me interesa muchísimo la experiencia del límite, la concepción del límite, la imaginación de ese límite, porque así, desde un punto físico, desde un punto imaginativo, podemos construir espacios. Entonces, los límites en la mirada determinan la prolongación de la imagen, determinan las distancias entre los puntos que conforman una diagonal. Me interesa mucho la noción de la diagonal, me interesa mucho pensar en que hay algo que de donde yo estoy a donde ustedes están nos está conectando. En este caso soy yo que por medio de mis palabras llego a ustedes y ustedes que me ven y yo que los veo a ustedes, ¿no? Yo existo aquí y ustedes dan fe de que yo existo aquí, ¿no? Estamos hablando de un asunto muy arquitectónico y al mismo tiempo muy fenomenológico. Podemos pasar las imágenes. Este arco se hizo en una antigua imprenta de la Ciudad de México que se llama Mártires de la Conquista. Y este arco me dio a mí la posibilidad de ensayar con una estructura que hasta entonces yo había observado solamente en mi taller. Mi taller es el espacio de laboratorio en donde yo ensayo todas las cosas y las veo, en las que estoy como en un ambiente de tranquilidad, sin un juicio externo, y en el momento en el que aparecen oportunidades de probar, de hacer el experimento, porque cada pieza yo la considero un experimento, lo hago. En este caso fue un techo de 8 metros y el espacio suficiente para hacerlo. Ah, perdón, se me olvida, disculpe. ¿Es el? Claro, gracias, perdón, esto me facilita mucho. Bueno, entonces aquí podemos ver el espacio, ¿no? Ver que está conviviendo con otras piezas, hay una pintura de Taca Fernández, había otras cosas sucediendo en el espacio, ¿no? Y aquí está otro arco extendido en una exposición que se llamó Tú de mí, yo de ti, que es la que denuncian en la semblanza, y entonces, pues aquí era una exposición colectiva, ven todas las piezas, y ninguno de estos arcos está fijo al piso, ni fijo a las paredes, ni fijo a nada. O sea, lo único que los sostiene es su propia tensión. Este es un proyecto que se llama El laberinto de las escaleras, de un proyecto de arte que se llama Guadalajara 90-210. Entonces, como van viendo, en realidad lo único que se necesita es una estructura exterior para probar estos arcos. En muchos casos los arcos están tejidos con fieltro, es un material que me interesa mucho porque es un material, es un tejido no tejido, es un tejido que no tiene urdimbre, que cuando tú lo vas haciendo, tú vas generando la trama y la urdimbre en el mismo momento. Eso para mí es muy interesante porque se junta con alguna percepción que yo tengo acerca de cómo suceden los acontecimientos, ¿no? Lo aleatorio, lo efímero. Tal vez por eso mis piezas tienen muchísimo que ver con el tiempo en el que están pasando. Este es un balaustre, no sé si es claro para todos lo que se ve. Como empecé diciéndoles, la primera pieza de los arcos condicionó el título de esta conversación, que es los límites en la mirada, ¿no? Entonces, donde están los límites, hasta ahí llego, sobre todo porque no tenemos un control absoluto de… O sea, si yo quiero hacer una escultura en un espacio, a menos de que yo la recorra físicamente y sepa, no hay ninguna garantía que no sea mi mirada para yo poder saber cómo plantear esa escultura ahí. Los límites que yo estoy percibiendo son los límites que va a tener la cosa. Bueno, pero después, buscando las imágenes, me parecía que lo mejor que podía hacer era ¿y qué pasa con la falsa mirada? ¿Y qué pasa con la mirada que está condicionada o cuyos límites están condicionados por el color, por la cotidianidad? Este es un espacio que se llama Artes de México, es el lugar de la revista Artes de México, y ellos hicieron una especie
propuesta para conmemorar su aniversario, que fue invitar a artistas para que hicieran instalaciones en su oficina, en su casa. ¿Se percibe lo que es? Tengo la duda. Está forrado en fieltro uno de los balaustres. En ese caso es que hablo de lo engañoso de la mirada, ¿no? Y entonces a veces los límites son lo que vemos y proyectamos hasta allá, a veces los límites son lo que vemos, pero también son lo que imaginamos y lo que vamos dejando en la cotidianidad, porque nadie puede sobrevivir si está a cada segundo descubriendo cosas nuevas. De cierta manera la cotidianidad nos ofrece un espacio cómodo porque siempre está ahí. Y bueno, eso un poco fue la idea de esta pieza, ¿no? Hacer este tejido que, como ustedes ven, pues no tiene ni comienzo ni final, cosa que hace difícil entender que es una estructura construida, y su color pues está bastante, pues sí se confunde, ¿no? Es una casa antigua de la colonia Roma de la Ciudad de México. Y es una pieza que por supuesto no importaba si, pues muy posiblemente el futuro de la pieza va a ser que se la van a comer las polillas, porque la lana le fascina a las polillas, porque tiene una sustancia que se llama lanolina, que es como una grasita. Volviendo al fieltro, y yéndonos bastantes años hacia atrás, yo estudié arte textil en Granada, y ahí yo me quería familiarizar con muchas técnicas textiles, porque en un trabajo que veremos más adelante, que se llama Vestido para volar, empecé a usar materiales textiles, empecé a usar muchos hilos, persiguiendo la idea de cuál era el elemento mínimo para construir algo, el elemento mínimo que nosotros pudiéramos manipular. Entonces encontré que los hilos, y esto es fieltro, esto es un tejido que hago y es una casa para el invierno. Esta pieza sucede después de que yo tengo la primera experiencia en mi vida como persona tropical en Europa, la primera experiencia en el invierno, y cuando aprendo esta técnica lo único que yo quiero construir es una casa para el invierno, un lugar en donde meterme, ¿no? Literalmente. Me interesa hacer este recorrido en términos de los límites como un espacio arquitectónico que vemos, los límites como lo que no vemos, los límites como algo inmediatamente próximo a nuestro cuerpo, nuestra piel sustituta, como lo enuncian en uno de los videos, ¿no? Nuestra piel sustituta, la arquitectura. Si podemos poner el video, por favor. Esto es más o menos, ya está hecha la estructura, esa es la lana cuando la cortan de la oveja antes de que se haga un hilo, y como las estructuras de la lana son bastante abiertas, en el momento en el que juntas un pedazo de lana con otro y lo tejes, pues se va cerrando, ¿no? Entonces es como, en términos de lo que pasaría con una escultura, con un bloque de mármol, cuando tú lo golpeas, cae el pedazo de mármol al piso. En este tipo de tejido lo que sucede es que entra y se va haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Bueno, adentro hay como algo, ¿no? Esto fue un proceso muy largo, si podemos ir adelantando el video, pero me interesa sobre todo mostrándoles esto, en qué momento un ser humano está construyendo el espacio donde habita, ¿no? Aquí digamos que es una abstracción, ¿no? Se va a volver una escultura y va a ser parte de una exposición, pero esa construcción cotidiana de ir haciendo nuestra propia casa, ¿no? Ir creando nuestra piel sustituta. Este video no lo iba a poner y decidí ponerlo justo después de ver los videos, porque dije, bueno, es que es lo más, casi que la primera construcción que se construye, ¿no? Y si podemos terminar el video. Este es un proceso que se hace posterior a las agujas, que es un proceso con agua y con jabón. Entonces, pues sí, hay un elemento performático muy fuerte que yo en el momento en el que lo estaba haciendo no lo vi, pero que después es imposible pues como evadirlo, ¿no? En este momento yo acababa de llegar a Medellín otra vez, que es la ciudad en la que crecí,
y hice una exposición que se llamó Emigrar como las aves. Entonces ahí un poco lo que estaba reuniendo eran piezas que habían sucedido en la experiencia que tuve en Milán cuando estudié ahí y la experiencia que tuve en Granada. Y un poco lo que sucedía era que todas estaban relacionadas con el medio exterior y con mi experiencia con el medio exterior, y que además todas las piezas que estaban siendo presentadas habían sido hechas con elementos que estaban en el medio, ¿no? Porque no tenemos más allá de los elementos que están en el medio siempre para poder construir lo que sea, ¿no? Lo que sea de nosotros, lo que sea de arte. Hay nociones muy interesantes en la arquitectura como la permacultura, ¿no? Imagino que todos están más o menos familiarizados con eso. Y es en qué momento también nos hemos dislocado tanto de nuestro medio exterior para construir nuestra segunda piel con materiales que nos son tan ajenos. Podemos terminar el video. Ya se queda en punta, ¿no? Una lucha con el medio ambiente también, porque llovía, no se secaba. Hablando entonces de esta construcción que se hace, que hacemos de una manera muy inmediata, con nuestra ropa, con lo que siga y después con lo que siga, está esta pieza que se llama Cuadrado Azul en Casa. Este es un departamento, el primer departamento que tuve en la Ciudad de México, después de una larga lucha por encontrar un departamento. No sé si ustedes han conocido la experiencia de encontrar dónde vivir y luego de sortear todas las dificultades que suceden por alguna extraña razón mágica en el DF. Y esta pieza, si ven, es el último balcón, es una prolongación del balcón y es solamente una membrana de plástico azul, si podemos poner el video. Me interesaba mucho también esta mirada desde adentro, ¿no? Siempre constantemente está esto de estás adentro, estás afuera, estás siendo visto desde afuera, como cualquier cosa que pongas entre tú y lo que está afuera se convierte en un filtro que te va a servir como para leer la realidad de otras maneras. Esta es la pieza que detona mi interés por los elementos textiles y es la pieza en la que logro sintetizar por primera vez esta idea de ser sujeto y estar sujeto. Hay una frase, que tal vez la conocen, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Entonces, todo el tiempo está esta relación en la que estamos sujetos del medio exterior, pero estamos sujetos de todas las relaciones que nosotros tenemos con el medio exterior y por lo tanto de los otros también. Si podemos… no, todavía no, perdón. Esta es la misma pieza, pero en este caso está hecha en un espejo de agua, una intervención de un arquitecto japonés, ¿no? Simplemente era una bienal y me ofrecieron hacerla en algún lugar y me pareció que era como súper pertinente hacerla en el espejo de agua. Ay. Podemos poner el video. Entonces, lo que sucede en este video, uy, está súper pixelado. Lo que sucede en este video es este cubo de madera que está hecho solamente con ensambles, aunque no se vea, y cuelgan unos hilos de algodón que se tejen al vestido. Entonces lo que sucede, si podemos adelantar el video como mucho, lo que sucede es que son tantos hilos que el cuerpo se reparte en muchísimos puntos y se sostiene en el aire. Entonces ahí es un largo proceso que luego de poner todos los puntos, pues ya se puede como aspirar a tener estructuras como mucho más grandes, ¿no? En términos de una cosa que se llama la arquitectura ligera, ¿no? Como no necesitamos tal vez concreto y acero y hierro, tal vez necesitamos simplemente comprender la naturaleza de las cosas, el peso de las cosas y podemos pues sustentarnos ahí. Entonces, les pido disculpas por los píxeles, pero creo que se alcanza a percibir que hay que de repente ese cuerpo con esa tela se convirtió en una sola cosa, ¿no? Se convirtió en una escultura, ¿no? Algo que está condicionado por
todos los hilos que están siendo tejidos desde afuera, todas las tensiones que suceden. Esto sucedió hace muchos años, pero ese elemento de las tensiones entre un cuerpo y otro y estructuras totales es algo que sigue siendo recurrente en mi trabajo. He traído aquí como piezas que están muy relacionadas con el espacio, pero incluso en esculturas pequeñas o piezas con imanes, me interesan mucho las piezas con imanes, ver cómo esas fuerzas, pues, o esos límites ya también se están dando por cosas que no ves, ¿no? Electromagnetismo, bueno, y ahí es como la prueba, ¿no? Por eso hablo también de la experimentación. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si una pieza funciona o no funciona? Pues haciéndola. Y a veces, pues, es el propio pellejo el que está dentro, experimentando si va a suceder o no va a suceder. Esta vez la hice para hacer el video, pero la exposición se inauguró sin yo saber si esto iba a funcionar, que fue la primera vez. En términos de tiempo, podía estar mucho tiempo ahí suspendida, pero como la idea no era tampoco como mostrarme como un… No era un asunto circense, sino era un asunto de listo, sí, sí, pues entonces ahora se cortan los hilos y ya. Sí, sí, ese es mi trabajo de grado de la universidad y se llamó Sujeto, Proyecto Sujeto, Ser Sujeto, Estar Sujeto. Había una serie de esculturas, había unos dibujos y estaba esta pieza que yo no sabía cómo llamarle. En ese momento yo le llamé Primera prueba del vestido para volar. Y entonces pues ahí lo que vemos es, de repente había una estructura de una cosa y ya hay dos elementos, ¿no? Eso me interesa, ¿no? Cómo todo el tiempo lo que estamos haciendo son conjugaciones, ¿no? No sé cuántos estudiantes de arte hay aquí. Entonces, con esta pieza que sigue pasó algo que a mí me pareció como muy importante y es que sucedió que de pensarme yo misma en cuestión o yo como elemento, empecé a pensarme en relación con otros, con otro. En este caso hablamos de dos personas. Es una pieza que se llama Péndulos, son dos columpios unidos por la misma cuerda. En la parte de arriba hay una barra de acero que está soldada con dos garrochas. De la misma manera en esta parte, y lo que pasaba simplemente era que por cada una de las garrochas atravesaba la cuerda, de manera que, como un juego de niños, tú te subes, tienes que ser consciente, tienes que querer subirte con el otro y alcanzar pues, una especie de equilibrio que tal vez no es el equilibrio que pues que hemos pensado que es el equilibrio, que es una cosa así, sino que el equilibrio depende de las características de cada uno de los cuerpos, de las cosas, de las circunstancias, y entonces estamos así, ¿y qué va a hacer que nos podamos balancear? La voluntad, ¿no? La empatía por el otro, ¿no? La conciencia de que el otro está al frente. Si podemos poner el video, por favor. Entonces, básicamente lo que está de manifiesto en esta pieza es cómo nosotros no solo no podemos existir o no existimos aislados de un medio exterior, sino que realmente estamos completamente interrelacionados con el otro. Esta pieza se hizo en la exposición de Soma, en el Exteresa, en el Museo Exteresa en la Ciudad de México, y pues fue una pieza que generó mucho miedo, como todas las piezas donde está la integridad física de alguien involucrada, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Péndulos, son dos videos cortos, sí, estamos esperando. En esta idea sí, si quieres deja el video del otro, ¿no? También surge esta pieza, que es una escalera de cuerda, es una pieza bastante reciente, que hice en una exposición, en la exposición Aire, en la Galería Plomo en la Ciudad de México,
Y cuando visité el espacio, cuando me invitaron y visité el espacio, pues me di cuenta de que esa vidriera, esa puerta, se abría completamente. Bueno, es que hubo un salto. Entonces, de esta pieza, seguía esta pieza, porque eran piezas donde todavía están involucradas dos personas. Esta pieza se llama Correspondencia y es una cuerda que va de una casa, de un departamento a otro departamento en la Ciudad de México. Es una esquina. Entonces aquí lo que sucede es que se pone esta cuerda y se escribe una correspondencia de lo que sucede en la esquina. Entonces ese era el balcón de mi cuarto en ese momento y al frente queda un espacio que se llama Estudio Marte, que es un espacio independiente. Era una exposición que partía de la correspondencia entre los artistas invitados y me parecía que era el momento de crear una correspondencia entre esos dos espacios, ¿no? De llevar a una materialidad el mensaje, ¿no? De la comunicación, que estamos acostumbrados todo el tiempo a no verlo. Sí oímos las palabras cuando las decimos, pero de repente ya cada vez se va perdiendo más esa materialidad del propio mensaje. Entonces aquí pues tenías que poner en cuestión tu cuerpo, tenías que poner en cuestión tu intención, tu deseo y hacer que ese mensaje llegara al otro lugar. Es en ese otro lugar dependía de si había alguien que recibiera o no recibiera tu mensaje y muchas veces las cartas se quedaban afuera en la lluvia y se destruía el mensaje, ¿no? Muchas otras eran las 10 de la noche y estaba yo dormida y empezaban a sonar las poleas y empezaban a llegar mensajes. Eso correspondía con que habían hecho una reunión en Estudio Marte o había una exposición o por alguna razón había personas ahí, ¿no? Si quieres poner el video con audio. De repente, poéticamente, imaginarse que hay un mensaje que está atravesando literalmente la calle hasta el otro lado, pues era una idea muy, muy potente, ¿no? Y digamos en el deseo de construir esta pieza. Y en esa pieza, pues se continúa con esta relación entre dos personas, ¿no? ¿Dónde está el límite entonces? El límite está en el otro, en el otro. ¿Qué límite se rompe? El límite de mi propia arquitectura para llegar hasta la arquitectura de alguien más, atravesando un espacio difícil como es la calle. Esta pieza fue comisionada por Alumnos 47 para un proyecto que se llamó Kiosco. Se llama La mano y el sol y hace parte de otro proyecto más grande que se llama Lo atómico de la retina y el sol. Este hilo que ustedes están viendo aquí es un hilo de cobre que tiene electricidad. Y este hilo está dibujando pues, mucha de la arquitectura de la casa de Alumnos 47. Atraviesa las paredes, da la vuelta, sube. Me interesa mucho hablar del límite en este trabajo, porque entonces aquí, ¿cuáles serían los límites? Hay un límite próximo, que son nuestros dedos, que es nuestra piel. Hay otro límite, que son los muros de la casa. Y también hay un límite en nuestra imaginación, ¿no? Porque es una pieza que invocaba mucho el hecho de querer sentir lo que se estaba sintiendo, porque era una electricidad que no era una electricidad no era un toque que te asustara, era algo muy ligero, muy ligero. Entonces, además te tenías que quitar los zapatos, porque lo que estaba sucediendo era que tú hacías tierra con la casa. Entonces lo que sucedía ahí era que había una transmisión, una especie de comunicación real e imaginaria, y tan real como lo imaginario, entre la casa
y la persona, ¿no? Y en el momento en el que se hizo el registro del video, como ustedes ven que hay varias personas, que hay muchas personas, pues era como una relación con algo que estuviese sonando como muy, muy bajito, como si entráramos en un espacio donde hubiera un sonido muy bajito y entonces tuviésemos que condicionar todo nuestro cuerpo y nuestro oído a lo que estaba sucediendo. Entonces fue una pieza que me mostró también cómo no ver las piezas es bueno. Esta pieza se hizo antes de la pieza del balaustre y creo que hay una relación entre ambas, esta relación en la que estás transitando todo el tiempo por espacios en los que no sabes lo que está sucediendo y que muchas veces tienes que llegar a una situación de silencio y de deseo para poder percibirlo. Bueno, aquí nos fuimos para atrás, esto era parte de la correspondencia que se enviaba. Entonces, cuando a mí me invitan a este espacio y yo veo que esa ventana se abre completamente y veo que, pues, que está completamente libre, digamos, el espacio entre adentro y afuera, decido que la entrada a la exposición se haga por medio de la escalera. Bueno, que sea una de las posibilidades. También está entrar por la puerta y subir las escaleras de concreto y llegar a la exposición, pero esta era una de las posibilidades. Y la exposición iba mucho de esto, iba mucho de los arcos, de las tensiones, había unas piezas con imanes. Entonces, pues en términos de subirse por sus propios medios, con la fuerza de su cuerpo y conectar el espacio donde estabas abajo y el espacio donde estabas arriba, era perfecto comenzar a leer todas las piezas desde ese sentimiento corporal, ¿no? Porque creo que hay algo que está presente en algunas de mis piezas y quiero que esté presente, me parece que es muy importante el hecho de no necesitar demasiadas palabras. En el momento en el que la pieza está ahí, la persona se relaciona con la pieza y la pieza funciona como una especie de dispositivo de percepción. Creo que es lo que sucede con la correspondencia, lo que sucedía con los columpios y lo que sucede también con la escalera de cuerda. Aparte de que es bien fuerte pensar como que nosotros tenemos como límites las ventanas de la casa, pero si se abre la ventana, sigue existiendo el límite de la ventana. Y eso fue algo que sucedió con esta pieza, en términos de hablar con la gente de la galería, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurre dejar la ventana así? Pues no sé, siempre como que hay unas estructuras físicas, pero hay unas estructuras mentales que también nos condicionan. Y esta es otra pieza que está bastante cerca del momento de la pieza del cuadrado azul, pero en este caso se hizo para un público general, en un espacio abierto, en una exposición que se hizo en Cuernavaca. Entonces era un filtro, la exposición iba de pensar las sensaciones tropicales y cómo Cuernavaca representaba una especie de Miami para los chilangos. Entonces, pues me parecía que este color era como el color de Miami, ¿no? Bueno, este y el rosa también, pero era como, ya, tienes esto, tienes un par de cócteles y estás en Miami. Y eso es como una estructura estética que se repite y donde quieras que la repitas vas a tener la misma sensación. También cuando conocí Miami, descubrí que el modelo bajo el cual estaban construyendo la ciudad en la que yo había crecido, que es Medellín, pues era Miami. Pero nos habían dicho que era Barcelona, no, es Miami. Y de repente pues todo eso se empieza a reflejar en la ropa de la gente, en las construcciones, en los edificios. Entonces así, ¿no? Está otra vez presente este exterior, interior, ¿no? Esta cosa que divide y pues en este caso el filtro que digamos estaba condicionando la experiencia tropical, ¿no? De la ciudad. Ya todos saben de qué va. No, ya pasó el video, son algunas fotografías de
de la pieza de Alumnos 47. Era una pieza bastante sencilla de montar. Como pueden ver en esta imagen, son clavos que van a la pared y el hilo de cobre era un hilo que había tenido que comprar el cable y pelarlo, porque todos los hilos de cobre que venden los venden con un esmalte. Entonces, pues con esmalte no servía, había que quitarle, entonces fue pelar muchos metros, pero básicamente fue muy sencillo instalarlo e iba instalado a una caja de toques, pero que estaba medida, ¿cierto? Con lo más bajito. Y así pues va por toda la arquitectura de la casa. Ese fue un ejercicio bien interesante porque fue el salto de una pieza que existía en papel o existía como editorialmente a una pieza para el espacio. Entonces había comenzado con un trabajo con otro artista que se llama Joshua Job, que es Lo atómico de la retina y el sol, y nos habíamos presentado a una convocatoria de alumnos para presentar publicaciones, pero publicaciones alternativas en una feria, en la feria de Basel, pero la feria editorial de Basel. Entonces nosotros lo que presentamos fue un rompecabezas con una imagen de un hombre que tenía una roca de uranio en sus manos. Entonces, pues un poco sí iba de la destrucción inminente y de cómo teníamos en nuestras manos nuestra propia destrucción. Entonces, el hacer un rompecabezas entre varios, pues significaba un poco eso, ¿no? Y de ahí salta esta pieza que ya hago yo, en el que esa electricidad que está pasando por ahí es cierta fascinación, estoy viendo yo cierta fascinación del hombre, del ser humano, perdón, pues sí, por acercarse al peligro, ¿no? Por acercarse Ícaro, ¿no? Que se acerca al sol y se quema, ¿no? Un poco la humanidad que va en este camino, ¿no? Esta pieza se hizo a la par de La mano y el sol, de la pieza del cobre. Y yo pensaría que es muy similar, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Creo que todos reconocen que es un afilador de cuchillos, pero en el momento en el que estás en la completa oscuridad y empiezas solamente a ver unas chispas y después descubres qué es porque ya lo has visto en imágenes anteriores, o sea, ya tienes un archivo para saber eso qué es, qué significa. Pero lo que me interesaba era justamente este deseo, esta inquietud humana de la transformación de la materia, ¿no? Del riesgo. Y con eso quería terminar
de hablar de mis trabajos porque creo que el espacio se construye de muchas maneras, ¿no? Y el espacio se construye también quitando elementos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Pienso mucho en La Cruz del Sur, Cruzeiro do Sul, de Cildo Meireles, no sé si lo tienen en mente. Quisiera pensar esta pieza como una pieza que está hablando de eso también. Es un cubito de madera muy pequeño, de 1 centímetro, y es un cubito de madera que Cildo Meireles hace, tomando una leyenda del Brasil, donde se juntan 2 maderas y se crea el mundo. Y la manera de presentar este trabajo es en una sala muy grande, el cubito puesto en el piso, con una luz, y eso es todo, ¿no? Entonces, cuando entras y ves eso iluminado y te acercas a la pieza y ves las 2 maderas y comienzas a imaginar, también ves ahí el nacimiento del mundo. O sea, ves que todo ese espacio vacío estaba así porque se necesitaba para que existiera la combustión entre las 2 maderas, ¿no? Un poco lo que quiero decir con esto es que existen estos límites físicos, están los muros, están las paredes, está el techo, ¿no? Pero realmente la construcción que nosotros hacemos del mundo se sostiene sobre hilos invisibles y es una conjunción bastante cerrada y de múltiples capas, ¿no? Es como si hay un término en la arquitectura que se llama arquitectura de las afinidades y a mí me parece bastante importante porque si tú quieres que unos insectos vuelvan a aparecer en un bosque, tal vez tienes que ver qué es lo que falta para que esos insectos vuelvan. Por ejemplo, si en el bosque están retirando los troncos de árbol podridos, pues estás quitándole la futura casa a los insectos para que los insectos se reproduzcan, ¿no? Entonces, en términos de ecología, pues ahí podemos ver una capa, ¿no? Es una capa, ves los árboles, los cortas, ¿no? Pero de repente son tantos factores los que todo el tiempo están como trabajando por la percepción inicial y por la procreación de la especie, que no me queda más que pensar que la escultura es todo lo que sucede en el espacio, ¿no? Que hay una primera relación con el mundo, cuando los bebés están mirando hacia afuera, es muy difícil para ellos entender qué es lo que está afuera, porque todavía no han podido construir la imagen. Y esa construcción de la imagen es una sumatoria de todas las afectividades externas, ¿no? Yo podría decir que la escultura, en términos primarios, es casi que lo inicial o lo más primitivo al ser humano, ¿no? Que la escultura se relaciona con las 4 extremidades del cuerpo. Con las 4 extremidades del cuerpo y con otra extremidad que se forma entre nuestro punto de vista y nuestro punto de fuga, entre nosotros y las estrellas, entre nosotros y el techo. Entonces, de esta manera, el mundo que nos conforma es un mundo bastante complejo, ¿no? No sé si quieren decir algo. Bueno, me gustaría mencionar sobre los videos. En el video del falso peso, no sé si me gustaría que alguien ahí lo hubiese visto para que entendiera bien de qué estoy hablando. En el video del falso peso me llama mucho la atención que hay un hombre en una caja de cerillos, ¿no? En un departamento construido con todas las comodidades, con una reclinomática, con una televisión al frente, que este hombre luego se sostiene por medio de un caminador. Y cuando yo veo esto, lo primero que yo pienso es la arquitectura inicial, que es la arquitectura del cuerpo, falló. ¿Dónde viven las almas entonces? Siento que de una reflexión acerca de nuestro propio presente,
como un presente absolutamente mediado, cada vez más mediado, y un salto tan delicado como la inteligencia artificial, hay un pequeño paso. Siento que problematizar la arquitectura externa y problematizar esa arquitectura que está haciendo que los cuerpos sean cuerpos es justamente una pregunta casi que de artificialidad, ¿no? Eso es lo que siento cuando veo ese video. Es casi que una especie de bodegón contemporáneo, ¿no? Hay unos planos fijos, unos planos generales donde pues, ves las cajas de comida, ves los empaques de comida, ves la ropa colgada en la ventana. Y pasamos al otro video, que es un video de un tono muy distinto, en donde justamente está aquella cosa que enuncié al principio de la conversación, que era esto de la empatía, esto de la piel sustituta, y es el video de, no sé, piensas, ahí otra vez invocamos a la imaginación para que todo tenga sentido, y es un canto de una tortuga diciéndonos cómo vamos a poder salvar el mundo que se nos está yendo de las manos, ¿no? Cómo la humanidad olvidó la empatía y el mundo se destruyó. Entonces, por eso cuando empecé la plática me norteé un poquito, porque venía con la emoción de entender cómo mi trabajo se estaba relacionando con estos dos trabajos, ¿no? Y cómo, hablando de pedazos de madera, hablando de fibras, hablando de lanas, hablando de lo que sea que queramos hablar, estamos hablando de cosas muy parecidas. Frases en el video como nadie es inmune al otro. Yo oigo esa frase y pienso en los columpios, en la correspondencia. Y bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Yo solo quisiera saber si tú tienes planteado como en toda esta concepción de tu obra la semiótica, ¿no? Porque pienso que justo es traspolar elementos y darles un valor un poco más efímero sí corresponde a una conciencia de lo que significa en un contexto, ¿no? Entonces lo que yo percibo que tú haces es justo quitar los elementos más simples o los más cotidianos y te vas al centro, ¿no? Te vas al centro de la representación o del valor, pero justo esas, o sea, como buscar ese hilo me parece que puede atravesar por la semiótica. Entonces es una pregunta. Sí, totalmente, totalmente. El choque de las piedras, que es el del afilador de cuchillos, fue una acción que hice en una exposición que se llamó Las similitudes se ocultan en las superficies, que es la alteración de una frase de Humberto Eco, de las similitudes se señalan, las similitudes ocultas se señalan en las superficies, dice él en Las palabras y las cosas. De cierta manera las similitudes se ocultan en las superficies, otra vez está jugando con eso que dices, y es que está ante nuestros ojos, las cosas están ahí. El asunto es cuántas capas tenemos, podemos, queremos atravesar para poderlas ver. Pero sí, completamente. Y me gusta mucho también pensar en la tortuga y pensar en la fábula de la tortuga, ¿no? Y pensar en los presocráticos y en la observación de la materia. Y entonces, ¿cómo puedes, a través de observar la materia, que es lo más próximo, ir más allá, comprender más allá, ¿no? También en un entendimiento en el que hemos crecido, por lo menos yo he crecido, con el señalamiento de que la verdad de las cosas está en el interior. ¿Cuál es el interior? ¿No? Y me pregunto también es, ¿cuál es nuestro interior? Si el hombre del video no puede caminar y tiene que sujetarse a esta estructura de metal, si el alma no puede, ¿dónde está? ¿Cierto? ¿Qué opinan de los videos, del museo? Nina, ¿tú qué opinas? En principio, Manuela, muchas gracias por la charla. Creo que quizás pueden prender las luces del auditorio, por favor, para que nos veamos un poquito mejor. No, pues que la invitación a hablar de tu trabajo
pues salía un poco de la idea de que yo le veía una relación con los videos, creo, no sé cuántos los vieron ahora, tampoco quiero insistir mucho en esto, pero pues también es una invitación a ver estos videos que es en la última semana que creo, o bueno, ya se van casi, se va casi a acabar esta exposición, así que pues adelante, pásenle a esta expo que es hermosa. Y sí, a mí justo hoy, en la mañana, bueno, pasé por acá, estaba yo viendo otra vez los videos y bueno, para quien no los haya visto, como decía Manuela, un video habla de la relación, de un discurso, ¿no? De una tortuga dentro de una casa de Richard Neutra, un arquitecto que intentó hacer una arquitectura más sustentable y que sin embargo también estos intentos, ¿no? Han de alguna manera ido fracasando en el mundo que estamos viviendo. Y este ser ancestral, primitivo también a la vez, nos cuenta, ¿no? En forma de canto casi, una invitación a pensar formas otras, ¿no? Para vivir en este mundo. En el otro video, como también nos contaba Manuela, hay este relato actuado de la historia del padre del artista, ¿no? En lo cual empieza a envejecer, empieza a enfermarse de una enfermedad que no se entiende bien, ni siquiera la origen, y que le reduce visiblemente la movilidad. Y al suceder esto, pues pierde, ¿no? La posibilidad de tener el cuerpo que él había cultivado largamente, ¿no? Como un bodybuilder. Y yo notaba como en ambas cosas, y también la tortuga famosa lo dice en algún momento, dice una frase muy bonita que me gustaría también que tú pues luego pudieras relatarnos más a tal propósito respecto de tu obra, que pues repito, la tortuga va hablando del hecho que estos animales cargan su propia casa, ¿no? Son uno con la casa. Entonces, y que nosotros obviamente hemos construido miles de dispositivos y formas, ¿no? Para habitar. Y ahora viendo cómo en su complejidad su trabajo, ya empezando por esta especie de envoltura, ¿no? de fieltro, así como por varias intervenciones que hiciste desde tu casa o con objetos, pues en efecto doméstico, ¿no? Como de jardín, como pudiera ser el columpio, pues me interesaba saber, ¿no? Cuánto esa dimensión doméstica influyera en tu obra, ¿no? Y de dónde salía esta investigación sobre el espacio en sus orígenes, ¿no? De tus intereses, digo, en un primer momento de tu práctica. A mí siempre me interesa preguntarle a los artistas desde dónde empiezan estas inquietudes, ¿no? Entonces, tendría como estas dos preguntas, ¿no? ¿Dónde empieza esta relación de observación y de intervención en el espacio? Y luego, pues, ¿cómo percibes y cómo se mueve en tu práctica o en tu producción, pues, el concepto de la casa, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos factores hasta ahora que yo logro identificar como factores que me empujaron mucho hacia concentrarme en la experiencia del cuerpo, ¿no? Siendo muy niña hacía mucho teatro y pensaba que iba a estudiar teatro. Mucho teatro, ¿no? Grupos de teatro, todo eso. Entonces, de cierta manera creo que hay una sensibilidad a la percepción de lo que está afuera, ¿no? Y a mí misma como una cosa material, ¿no? Porque creo que eso tienen mucho los actores, y es que son plenamente conscientes de su propia materialidad. Luego creo que no es lo único que hay, ¿cierto? Por eso tal vez tampoco pude estar mucho tiempo ahí. Entonces creo que hay ese factor. Luego creo que desafortunadamente también hay otro factor, y es la manera en la que crecí. Yo crecí durante los años 80 en Medellín, Colombia, y durante esa década pues, se desarrolló una guerra feroz en la ciudad, una guerra pues, muy difícil, que cuando estás creciendo no logras entender qué es lo que pasa,
pero sí generas como muchos pensamientos acerca de cómo sobrevivir, de por dónde escaparte, de dónde esconderte, de hasta dónde me van a ver, ¿no? Estamos hablando de pues, una especie de persecución de la izquierda, en donde mi papá era profesor universitario, entonces cambiamos de casa, o sea, pasamos de vivir en una casa a vivir en un departamento, en el último piso de un departamento, ¿no? Y entonces vas sumando rejas, ¿no? Al mismo tiempo de que había cosas que rompían todas las membranas o todas las barreras que pudieran existir, como eran las bombas, ¿no? O sea, había una guerra de bombas, y bombas que estábamos hablando de, se morían pues miles, cientos, casi miles de personas a veces, ¿no? O sea, digamos que Pablo Escobar tomaba la decisión de poner una bomba en un intercambio vial un viernes a las 6 de la tarde, ¿no? Un intercambio vial de 4 carriles, otros 4 carriles, una avenida, entonces imagínense también eso que fue. Entonces de repente como siento que la conciencia de la construcción de barreras entre un ser y el medio externo está presente, ¿no? Hasta ahora identifico esas dos, y son cosas pues que creo que me acompañan, ¿no? Esta frase de yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Como creo que en la conciencia de quién es uno, yo no sé si todos, pero la mía está completamente atravesada por qué es mi cuerpo, ¿no? Y qué es mi cuerpo son muchas cosas, porque también soy una mujer. ¿Y dónde soy una mujer? No soy una mujer europea, soy una mujer latinoamericana, ¿no? Creo que de ahí viene mi interés por la escultura y por el espacio, es una reflexión acerca de mi propia existencia, ¿no? Y quiero que se entienda eso no como mi propia existencia en asuntos autobiográficos nada más, sino entendiéndome también en relación con los otros, ¿no? Creo que desde el primer momento en el que tú tienes que articular bien las palabras para que alguien te entienda, ahí ya está sucediendo algo, ahí ya está sucediendo una traducción muy impresionante entre una pulsión vital que yo no, pues no sé, si, creo que no he podido descubrir, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Es como que siento que todo el tiempo está presente esto del mundo virtual como un mundo que está relacionado solamente con las computadoras o con lo digital, y creo que justamente por eso pienso y hago esta relación a que nuestra vida se sostiene sobre hilos invisibles, porque creo que nosotros también estamos ahí, ¿cierto? Esta caparazón de la tortuga es una caparazón muchísimas veces invisible, ¿no? Y está pues, completamente sustentada en nuestros propios recuerdos. Ya pensando en la caparazón, pues creo que inevitablemente cuando hay una conciencia de sí y una conciencia del mundo y esta relación, pues, no sé, terminas fabricando pequeños contenedores de experiencia. Digo contenedores por generadores también, ¿no? En el caso de la escalera no está conteniendo, en el caso de la escalera está comunicando un espacio interior con un espacio exterior, ¿no? Que me ha inquietado desde ese entonces, en la época de Escobar. ¿Tú crees, soy periodista cultural entre otras cosas, entonces ha quedado en mi mente esto, ¿tú crees que la política pública que se generó en algún momento en Colombia general para destruir la guerra de guerrillas y el narco y esto, haya funcionado el arte y la cultura como esa primera barrera que puso el gobierno y que transformó a toda una generación? ¿Crees que funcionó? Yo creo que habría que hablar de diferentes momentos. El momento de los 80s, pues yo era una niña. En realidad yo no era consciente ni siquiera de lo que estaba pasando bien. Sentía que era una cosa muy desordenada, una violencia muy desordenada. Por un lado había una violencia del narcotráfico, pero por otro lado había una violencia que es la de la guerrilla, que justo en ese momento se empieza a mezclar con el narcotráfico, pero que antes no tenía nada que ver, ¿no? Y antes la guerrilla colombiana es heredera de una guerra muy sanguinaria que se llamó la violencia. Y entonces la verdad es que la historia de la violencia en Colombia es una historia que no,
parece que no tiene fin. Y además no es solo una, son muchas. Entiendo a qué te refieres con la transformación cultural por algo que ha sucedido en las últimas décadas, ¿no? Precisamente en las últimas 2 décadas, particularmente en la ciudad de Medellín. Creo que fue muy importante cuando la ciudad empezó a darse cuenta. Primero, la ciudad es un valle, está completamente rodeado de montañas. Entonces, esas montañas pues, fueron luego el hogar de quienes venían del campo aislados por la violencia, desplazados por la violencia, campesinos, que llegan a la ciudad y pues forman lo que todos conocemos como los cinturones de miseria, ¿no? Entonces, hace alrededor de 2 décadas, las administraciones y las personas empezaron a darse cuenta de que no podían estar contando historias separadas de la ciudad, ¿no? Y que eso que tenían al frente, que no era lo que querían ver, es lo que es, y que esa es Medellín. Eso significó hacer un pacto como de amistad con muchas cosas que la ciudad no quería, con los sicarios, particularmente con los sicarios, entender que el fenómeno del sicariato era un fenómeno producto de la violencia y producto del hambre, ¿no? Que los muchachos que crecían y se volvían sicarios, pues era porque justamente había una estructura que los segregaba, una ciudad que los invisibilizaba. Entonces, creo que eso empezó a construirse por medio de, literalmente, fabricar teleféricos para que la gente pudiera bajar y subir del cerro, ¿no? Y pues en este momento es como muy notable los intentos. Hay un partido político que se llama Estamos Listas, justamente es un partido de mujeres y es un partido que quiere crear a partir de las artes y de la cultura y de la convivencia, de la empatía y de otras cosas que están muy alejadas también de la idea machista, porque sí fue una idea muy machista la que se generó en la ciudad, pues el narco, ¿no? De repente el ideal del narco era una especie de vaquero mexicano que cantaba mariachis, ¿no? Entonces de repente ahí vemos cómo también se empieza a multiplicar y bueno, y todos los actos de violencia que van. Entonces pues nada, yo te diría que se está empezando en eso, que es muy difícil porque es una sociedad muy dividida, supremamente dividida, y que pues sí, es muy extraño lo que pasa ahí. Es como si Colombia se abrió al mundo hace muy pocos años. En 1990 se abre el Tratado de Libre Comercio. En 1990 por primera vez ves una sneaker en la tienda de barrio, ¿no? Eso trajo consigo el colapso económico, pero también el hecho de que más extranjeros empezaran a visitar la ciudad. Y de repente ahorita lo que estamos hablando es de una ciudad en donde Madonna va a hacer videos de reggaetón, ¿no? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento sucedió esto? Entonces, pues no sé, vamos a ver qué sucede. Sí. En los años 80 la única relación con el arte que yo te puedo decir que yo conozca es que los narcotraficantes compraban muchísimo arte. Sí. Y se lavaba dinero con eso. Muchísimo, pero muchísimo. Yo no quisiera abusar, así que seguimos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, pues el micrófono es abierto. Gracias. Buenas tardes. Yo tengo algunas dudas con respecto al sujeto para volar. ¿Dónde se expuso? ¿Tú fuiste la única que vivió esa experiencia? Algunos de nosotros la podríamos vivir. Y ¿hicieron algún tipo de cálculo cuando… Yo entiendo que arman los 4 puntos y de ahí se sostienen los hilos. Entonces, pues tuvieron que tener una idea de tu peso para poder sostener el calibre de los hilos, porque yo no me imagino poniendo un hilo de costura para que sostenga mi cuerpo. ¿Qué fue lo que viste desde dentro? Ya estando ahí colgada, ¿qué sensación te hizo vivir?
¿Qué descubriste? ¿Qué nos puedes compartir? Y esos hilos tan delgados de los que tú nos hablas, yo siento que es como querer comunicar al mundo que esos hilos son tan delgados, pero también son fuertes. ¿Tú cómo lo viviste? No, pues muchas gracias por todo lo que dijiste y preguntaste, porque ahí se puede hacer un panorama de la pieza que justo me faltó, ¿no?, hacer. Bueno, la exposición se presenta en la Galería de la Universidad Nacional, es El vestido para volar. El único cálculo que existió son hilos de costura, literalmente hilos de costura, hilos de algodón que se rompen cuando haces así. El único cálculo que hice fue cuando amarré un hilo a una silla y levanté la silla. Y dije, esta silla pesa 3 kilos, pues entonces si yo peso tantos, voy a multiplicar. Y es más, voy a poner 10 hilos más. Fue el único cálculo que hice. Sí. Si alguien más lo puede vivir, sí, alguien más lo puede vivir, el que quiera, ¿cierto? En este caso es una estructura que está hecha para una persona. Bueno, ¿qué tal si son 2? Y entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad de hilos. ¿Qué sentí cuando estaba dentro? Fue bonito porque fue un momento en el que cada una de las partes de mi cuerpo pesaba lo mismo. Sentí eso. Sentí que no estaba, mi peso no estaba puesto en ningún lugar específico, ¿no? O sea, decía que ahora estamos aquí sentados y todos sentimos el límite de la planta de los pies contra el piso, la cadera, ¿no?, cuando caminamos, incluso cuando estamos acostados sobre una cama. Pero de repente ahí era como ese momento, ese segundo milímetro en el que el cuerpo simplemente es parte de todo, ¿no? Y por supuesto, en una idea que yo estaba persiguiendo, que era la comprobación de que el cuerpo es parte de todo, digamos, ¿no? Pues era ese momento, sí llegué a eso, digamos. Ajá. ¿Qué más era? Sí, algo así. Uh-huh. ¿Alguien iba a decir algo? En tus piezas, como la noción de la experiencia o del espacio son como, bueno, yo entiendo que son como muy elementales y quería que, no sé, tengo una duda como si el tiempo siempre es parte esencial de las piezas, para ti como el tiempo como elemento, ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo lo piensas o no? Es que me parece como fascinante que pareciera que cada una tiene como un tiempo de recorrer o de vivir o de hacer, ¿no? Como que me siento como el tiempo muy presente, como elemento, y solo quisiera saber tú cómo lo vives o lo experiencias en tus piezas. Sí, completamente, porque pues en el caso del vestido para volar, si no es con tiempo que coses, ¿no? Necesitas un proceso de algo que se va construyendo, ¿no? Pero no solamente necesitas el proceso para construirlo, necesitas el proceso para estar al frente de eso. Si no estás al frente de eso, eso no sucede. En el caso del balaustre, por ejemplo, el tejido, bueno, yo podría decir que es una casa abandonada y que no me importa que nadie entre nunca y que el público de la pieza van a ser las hormigas. Sí, yo podría decir eso. Estaría tal vez buscando como otros elementos acerca de la experiencia o pensar en múltiples experiencias, que no es la humana. Pero no, creo que realmente me gusta poder fabricar piezas que existen, ¿no? Siempre he pensado que hay una diferencia entre la escultura y la pintura, y es que en la pintura tú tienes el espacio delimitado y tú construyes una ilusión. Yo siento que la escultura no construye una ilusión, aunque sí, ¿no? Porque pues estás, no sé, en el caso, por ejemplo, de la escultura clásica, pues esos seres no están ahí, pero yo me pregunto, ¿no están ahí? No sé, como que siempre para mí la presencia física de la escultura es sinónimo de una temporalidad,
Y fíjate que estoy hablando de la escultura más clásica, ¿no? Estar al frente de una escultura de Rodin, ¿no? Estás al frente de una masa que se impone a ti, ¿no? Está ahí, y tú la puedes rodear. Entonces, por supuesto, para que eso sea rodeable, hay que ser rodeado, y para eso se necesita tiempo. Creo que tal vez el primer momento donde fue más consciente para mí el elemento del tiempo fue cuando en Italia empecé a estudiar video. Hice varias piezas de video, entre otras cosas porque mis condiciones materiales eran nada y lo único que tenía en mis manos era una cámara, las condiciones externas que eran terribles y era cómo registrar eso. Y el primer video que hice era yo en un muro afuera de mi casa con toda la ropa que hay que ponerse, quitándome cada una de las cosas hasta que quedaba una montaña. Y entonces pensar, ahí está el sujeto, ahí está la montaña, ¿no? Ahí está el frío, ahí estoy sin coraza, ahí estoy sin casa, ahí estoy sin segunda piel, ¿no? Ahí estoy expulsada, ¿no? Porque también yo puedo sentir que tiene algo que ver con eso, ¿no? Cuando 9 meses tratando de salir, toda la vida tratando de entrar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, conocí todo el periodo de video de Fluxus. Yo no había tenido contacto con eso tanto en la universidad, porque el video, lo que yo percibía del video en Latinoamérica era que era un video lleno de efectos especiales, que existía una especie de complejo latinoamericano en donde tenemos que sacar todos los efectos especiales que tenemos porque somos tecnológicos y somos modernos. Y entonces a mí eso pues me distanciaba porque justamente yo no quería efectos especiales. Y cuando conocí todo esto dije, wow, esto es increíble, o sea, tienes un cuerpo en el espacio. Ese cuerpo puede estar quieto, puede no estarse moviendo, pero está vivo, y en el momento en el que está vivo y está siendo grabado por algo que percibe su existencia, hay movimiento. Entonces, qué bueno que mencionas lo del tiempo, porque para mí el movimiento es fundamental. Siento que en la electricidad del hilo de cobre había movimiento, ¿no? Y pues, sí, la percepción del movimiento es casi que todo, ¿no? Un poco. Y me pregunto también por el personaje del video, ¿no? O sea, en el momento en el que necesitas esta caparazón externa para poder sobrevivir, este ser del falso peso, que se llama el video, ¿dónde está el movimiento ahí? ¿Dónde está la conciencia? Por eso creo que toda esta discusión sí nos acerca cada vez más pues, a un futuro de cyborgs y cosas así, ¿no? Pero bueno, es otra discusión. Bueno, yo te tengo otra pregunta respecto a lo que te preguntaba Fernanda y lo que yo pues, te preguntaba antes, y un poco la relación de los videos y el mismo título, ¿no? de la charla que tú nos ofreciste, que es Los límites en la mirada. Me llamó mucho la atención porque el texto de la curadora de la exposición de la cual vamos hablando cita a Giovanni Palasma, que es un teórico de la arquitectura escandinavo que habla mucho del concepto de los ojos de la piel. O sea, habla precisamente cómo la arquitectura en realidad tiene toda una relación táctil, ¿no? con el ser humano, con el habitante en general, ¿no? Y durante tu charla tú mencionaste el concepto de membrana, ¿no? Y me gustaría que nos contaras más de esto, ¿no? De qué concibes como membrana. Me parece que hay obras bastante en lo cual lo tenemos más presentes, pero siento que es algo que en muchas intervenciones imperceptible, muy delicadas que haces, pues allá está, ¿no? Pero me gustaría saber cómo y por qué usas esta palabra, porque es cercana como a tu léxico para hablar de tu obra. Sí, hablas del sentido del tacto y eso me llama mucho la atención porque casi nunca hablamos del sentido del tacto y creo que el tacto está ahí justamente cuando percibimos grandes moles o cuando, ¿no?
A veces estás atravesando por algún lugar y no puedes ver bien, pero sabes que lo que está al lado, no, como que sientes, ¿no? El tacto y las imágenes, ¿no? Pensamos o estamos familiarizados con entender como imagen una imagen visual. Yo creo que sí que toda nuestra base que nos ofrece conocimiento, nos ofrece la posibilidad del conocimiento, es una base que está compuesta de imágenes, pero que son imágenes compuestas de todo lo que está afuera, ¿no? Como, a ver, pienso en un ejemplo que usaban justamente los semióticos, lo recuerdo mucho, y nace una niña que es ciega, es sorda y es muda. Esta niña está en el mundo y esta niña, por medio de su terapeuta, logra comunicarse. Primero entran esas cosas a ella, ¿no? Creo que perdón esa manera de decirlo tan así, pero es como que ese mundo exterior llega a ese ser, ¿no? Este mundo exterior llega a este ser que tiene una relación con el mundo, digamos, con otras maneras. Y luego este ser puede comunicar lo que siente de acuerdo a lo que viene de afuera, ¿no? Todo esto para decir que toda su base está siendo compuesta de unas imágenes como mucho más complejas que no necesariamente nosotros no experimentamos. O sea, tenemos lo visual, pero tenemos como toda una percepción del tacto que nos condiciona. Y es un tacto que también está en los ojos, ¿no? Nosotros lo ponía mucho como ejemplo en unas clases de dibujo que estuve dando, y tenemos también calculadas las distancias relacionado con algo incluso de la supervivencia, que si estamos aquí y nosotros vemos un tigre allá, nosotros sabemos si tenemos que correr o si el tigre simplemente está pasando. Y cuando el tigre está aquí, es como si se sumaran todas todos los recuerdos, ni siquiera solamente de nosotros, sino de nuestros antepasados, de lo que va a suceder si un tigre está aquí, ¿no? Entonces, ahí es donde siento que como que es bien complejo todo esto que vemos y que está como condicionado, ¿no? Volviendo a lo de la membrana, creo que una de las experiencias más fuertes que yo recuerdo de mi primera niñez, ¿no? Del momento donde percibes el mundo, es la voz. No sé si ustedes lo recuerdan, cuando eran muy niños, estar repitiendo una palabra 1000 veces, ¿no? O no sé, como la percepción, cómo resuena la voz dentro de la cabeza, cómo cuando recuerdan muchos juegos que hacíamos cuando éramos niños, que eran justamente juegos que nos llevaban al límite de la percepción, no sé, entonces mueves los brazos muchísimo, así, y hasta que la sangre está en las manos, y después los bajas y sientes cómo la sangre está en las manos, ¿no? Cosas así, pero creo que por eso es que hablo de la escultura como algo muy primitivo y como algo que yo siento que está antes de la construcción de la imagen, o que la imagen construida comienza por la percepción construida. ¿Y cuál es esa percepción construida? La percepción de un cuerpo que percibe, ¿no? Creo que por eso, sí. ¿Hay algo más? No. Sí. Para Eliezer, te tengo una. Bueno, antes que nada, felicidades por tu trabajo, gracias por compartirlo. Tengo una pequeña pregunta. Hemos visto cómo ha mencionado y coincidido contigo en cuanto a la cuestión de casa y de membrana. Pero me pregunto yo, porque también me refiere, si acaso has relacionado tu trabajo con lo de crisálida, con un concepto de crisálida. Pues mira, es una palabra que oigo hace muchos años, ¿no? Y que lo vi cuando hice el vestido para volar, por supuesto, ¿no? Esta construcción que haces
para poder, ¿no? Nunca he profundizado tanto ahí por temor a lo inmediato de la imagen, ¿cierto? Que eso puede ser un error también, ¿cierto? Pero creo que ahí se sustenta gran parte de, por lo menos, el vestido para volar, ¿no? Y en estas construcciones de… Por inmediato no quiere decir que deje de ser válido, ¿no? Y que deje de ser la construcción que un animal hace, ¿no? Arquitectónica, de su medio y con lo que hay alrededor, ¿no? También. Gracias. Bueno, ¿hay algo más que quieran preguntar? ¿No? Bueno, yo te tengo una ultimísima pequeña pregunta que ahora estuve pensando y que se refiere como a la pieza de los columpios que tú misma dijiste, ¿no? Que son piezas que ponen como en riesgo la incolumidad de quien viene a la expo, y también la expo de la escalera, ¿no? Perdón, la pieza de la escalera esta para entrar de alguna manera clandestinamente o de forma distinta, ¿no? a la expo, y me preguntaba cuánto y cómo influía, ¿no? Este riesgo, esta posibilidad, ¿no? de caerse, ¿no? en tu obra. Sí, eso digamos que no está tan presente en la escalera o en los columpios, porque de cierta manera yo no quiero que nadie se caiga, ¿cierto? Ni quisiera yo caerme, y tampoco yo me quería caer en el vestido, pero es notable que digas eso porque sí hay una serie de piezas que están muy relacionadas con la fragilidad, ¿no? Y cuando alguien preguntaba antes lo del tiempo, ¿no? Para mí, un segundo, 1 milímetro. Hay muchas piezas que no presenté aquí porque quería ser consecuente con la invitación y sentía que eso de pronto se escapaba, pero me doy cuenta de que no. Y son piezas donde sí hay un riesgo. Entonces, por ejemplo, hay una pieza que se llama Superficie, y son clavos a la pared, una lámina de vidrio e imanes al otro lado. Y el vidrio se sostiene, ¿no? Entonces tenemos pues, un vidrio en el aire, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que en el momento en el que ves eso y sabes que se puede caer, ahí también se completa la pieza, ¿no? Sí siento que la vida es muy frágil y siento que los equilibrios son muy inestables, pero también son muy estables y muy eternos en ese segundo. Pienso mucho también en la noción de lo eterno y como me he involucrado con asuntos de tejido, esto me ha llevado a pensar, por ejemplo, hay unos tejidos, tal vez ustedes los han visto, unas estructuras que son como jarrones y cosas así, que están hechas con una cuerda, y esa cuerda tú le vas haciendo así con un estambre, vas girando en círculos, luego vas girando la cuerda y vas uniendo y vas haciendo, como tú puedes hacer un muro, puedes hacer lo que quieras. No es tan claro en palabras, el punto es que este asunto de guardar material de manera cíclica se termina pareciendo muchísimo a los dibujos del tiempo. Y si piensas que en algún momento se ha dicho que es más fácil viajar al futuro que viajar al pasado, porque cuando tú viajas al pasado tienes que deshacer todo lo que ha sucedido, mientras que si viajas al futuro es un salto donde no hay que deshacer nada. Entonces, si relacionas ese tejido con los dibujos del tiempo y si piensas que el dibujo del infinito es un círculo que va hacia adelante, que podríamos pensar que es el futuro, y un círculo que va hacia atrás, pero que está hablando del infinito, entonces, ¿cuál es el infinito? Tal vez el infinito es el punto en el que los dos círculos se conectan. ¿Y eso qué es? Es el presente. Entonces, solo podemos dar fe o solo podemos sentir la seguridad de lo sólido en un punto muy determinado. Entonces, siento que sí, eso está presente en muchas piezas
Bueno, muchas gracias. No sé, siempre dejo abierto por si alguien quiere. A mí me suscitó muchas inquietudes esta presentación. Yo te agradezco mucho, mucho. Mira, ya Sergio. Bueno, pero te agradezco mucho de entrada la generosidad y luego ya concluiré. Hola. Hola. Pregunta. ¿Desde cuándo es que tú empiezas a cuestionarte los límites, ¿no? Como tal, porque sí hablas del tiempo y esto se me hizo muy interesante del último milímetro, el último segundo, ¿no? También pensando en esta cuestión de los límites, pero ¿desde dónde viene o cuándo, ¿no? Tú tienes ese interés de cuestionarte los límites? Pues realmente estoy ahorita tratando de remontarme a los primeros trabajos de la universidad, ¿no? Hubo un trabajo en donde yo lo único que hice fue atravesar un hilo de un lado a otro. Y ahí fue donde llegué a esto del elemento mínimo, ¿no? Llegar a un elemento mínimo o pensar en un elemento mínimo creo que lleva consigo desechar todo lo demás, ¿no? Pensar en una sola cosa. Tal vez, no sé, esto es nuevo para mí lo que estoy diciendo también, ¿no? Entonces lo estoy ahí construyendo. Entonces eso creo que ya, así como en la semiótica, ¿no? Las letras son por oposición, o sea, la M es porque no es P, no es porque la M venga de la Msidad, sino es porque no es P, y no es R, y no es S, y no es… Entonces, algo ahí tiene que existir, ¿no? Yo creo que va muy ligado a pensar sobre esa incógnita de la experiencia, ¿no? Y de la vida y de la experiencia propia. Creo que está muy ligado con los límites entre la vida y la muerte. Y en la fragilidad de esos límites, ¿no? Hubo un episodio como de algunos años donde se me desarrolló una paranoia muy fuerte, ¿no? Coincidió con un momento en el que llegué a la casa y había habido como un asesinato en la esquina, ¿no? Con unas pistolas muy grandes, no son pistolas, son como estas, ¿no? Mataron 2 personas y un minuto antes no habían matado 2 personas, ¿no? Entonces sí creo que eso como que algo marcó, ¿no? ¿Cuál es el elemento mínimo? ¿Cuál es el elemento mínimo de entre una cosa y otra, ¿no? Hola, lamentablemente llegué tarde, pero creo que no sé si sea por coincidencia o algo como del tiempo y el destino, lo que pude ver y lo que escuché conectó mucho conmigo. Y lo que pude notar mucho es en tus piezas es ver la fragilidad. Y ahorita que hablaste de la fragilidad, sí, somos muy frágiles. El mundo es frágil. Me estaba quedando con esa idea, no como de manera destructiva, sino cuando sale el vestido que vuela, como de esa fragilidad se puede construir una fortaleza. Entonces, te quiero agradecer por esas palabras sobre el infinito, porque lo que nos hace fuertes como seres humanos y como materia es el presente. Creo que es ahí la fortaleza surge de la fragilidad y en el presente es donde tenemos nuestra fortaleza y donde hay como certezas y todo. Y me gustaron mucho las piezas y sobre todo la de los afiladores. Bueno, cuando estaban afilando los cuchillos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Pues, hola. Pues igual ya no sería una pregunta, sería un agradecimiento por lo que alcancé a ver. Igual, desafortunadamente no pude llegar a tiempo, era mi intención, pero
estaba en otro mundo y solamente estaba una amiga, me dijo, ¿no fuiste a clase? Y dije, sí, no fui a clase, y me vine corriendo para acá, ¿no? Entonces sí, son cuestiones de segundos que hacen los cambios, ¿no? Pero se agradece la manera tan sencilla que nos hace ver cosas tan complejas de la vida, ¿no? La manera en que describes el infinito, nunca lo había visto de esa manera, ¿no? O sea, tal vez para muchos es un símbolo y ya, ¿no? Pero la manera en que lo describes sí es hasta de tal manera como impactante, ¿no? Sí es, o sea, no estás ni en el pasado ni en el futuro, ¿no? Hoy somos este presente y pues se agradece que poco tiempo, pero que haya estado aquí presente contigo. Manuela, una última pregunta, o sea, en relación como a los materiales que usas, porque ahora que nos hablas como de que son piezas que son como muy sensitivas y me hace como, pues actualmente que pudiéramos usar como un montón de cosas, plástico, y creo que tus materiales aluden mucho como a materiales muy similares a la piel, ¿no? Como que se descomponen y que tienen una cierta caducidad y nada, como construir una casa o una segunda piel a partir de esos materiales que pues tienen un carácter que tal vez no es como el que se está usando. O sea, que explicaras un poco más de tu elección de materiales, que creo que es como muy pertinente en la construcción. Sí, justo sí, porque lo que me queda cuando quiero no tener que hablar de las obras, pues son las obras, ¿no? Y cuando estoy hablando justamente o pensando de una manera escultórica, pues estoy pensando, este elemento está al lado de este elemento sobre este. Se me olvidó mencionarlo, pero esto de las preposiciones, ante, bajo, ¿alguien les recuerda? Ahí está la escultura. Es casi que justo eso, es casi que un juego de relaciones. Pero bueno, pensando en lo de los materiales, sí, cuando pensé en esto del elemento mínimo y hice el vestido para volar, que estaba hecho de hilos, y estaba justamente pensando en esta fortaleza que se sostiene en una fragilidad o en lo aparentemente frágil. Y después, entonces, pues evidentemente sí fui buscando esos materiales, ¿no? Encontré una escuela de artes y oficios muy barata, en una ciudad muy barata, y entonces pues me fui para allá y tuve acceso y tuve contacto con todos estos materiales, ¿no? Y estoy hablando de cosas muy clásicas como el bajo liso, el alto liso, hacer alfombras, teñir, ¿no? Y hacía cosas en el día a día en el taller que no necesariamente nadie dijera que son arte, ¿no? Pero que había una experiencia con el material que iba pasando que me iban llenando de sentido a mí, ¿no? Entonces sí creo que están ahí, y el cobre es cobre, y es metal, y es un metal conductor, y las primeras herramientas de la humanidad estuvieron hechas con cobre, y fue hasta después cuando hicieron la aleación que lo volvieron más fuerte, y no sé, sí hay una relación con la materia, pero casualmente hace poco estoy haciendo unas piezas que se llaman piedras preciosas, y son unas piezas que hago con cinta canela. Sí, y todo empezó porque fabriqué una esmeralda. Bueno, son piezas que se hacen en papel y por dentro están completamente huecas, vacías. Hacen parte de este proyecto de lo atómico de la retina y el sol, ¿no? Esta cosa que un poco está hablando de la destrucción humana y de cómo el espejismo de la belleza, ¿no? Cómo vamos detrás de la belleza pensando que la belleza es bueno y es un espejismo. Entonces estas piedras, me gustaría mucho si se pudiera ver algo en internet, no sé, no sé si puedes, César, entrar a la página, están ahí manuelagarcia.net. Y bueno, entonces de la primera esmeralda surgió ya una obsidiana y un zafiro, y bueno, y ahí va, ¿cierto? Y ahí va. Y justamente la próxima piedra que quiero hacer es una piedra muy grande, tan grande que nos dificulte pasar, ¿no? O sea, imagina un espacio, imagina una piedra tan grande que casi que los límites de la piedra se tocan con los límites del espacio, ¿no?
pero es puro aire, nada más. Si pones piedras preciosas, es el segundo ítem en la columna de la derecha, arriba, 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 más, ahí, ajá, y bajas tantito, esas son las piedras preciosas. Entonces, son piedras de petróleo, o sea, aquí no tiene nada de orgánico, aquí no tiene nada de biodegradable, es todo lo contrario. Si bajas más, entonces pues mira el tamaño de esa obsidiana. Entonces, bueno, esto respondiendo a que sí son importantes los materiales, pero también son importantes hasta cuando no son sagrados, y pues cuando tú las ves piensas que son sólidas, pero ¿no? Son nuestra basura, ¿no? Y tal vez en un futuro vamos a tener que fabricar nuestras propias piedras preciosas, porque ya vamos a haber terminado con todas las montañas que nos daban las piedras preciosas de verdad, persiguiendo ese falso espejismo de la belleza. Y pensando en esa piedra gigante que quisiera construir, pienso en la pregunta del tacto que hacía Nina, ¿no? O sea, ¿en qué momento yo tengo aquí una estructura que está condicionando mi forma de moverme y esa estructura la puedo tirar? Si quieres podemos ver la pieza de los imanes. Arriba, en aire, en el primer ítem, si subes completamente y vuelves a la columna, en aire, en la primera aire, el primerito de todos, arriba, arriba. El más alto. Donde dice aire. El más arriba perfecto, de todos. ya está. Bueno, esta es la exposición, estas son piezas pues un poco distintas a las que vimos aquí, ¿no? Aunque hay un arco, esta pieza del círculo es un círculo que gira con un imán, con la mano, ¿no? Si quieres baja tantito, y esta es la pieza de los imanes. Entonces pues sí, hay una especie de, bueno, yo siento una especie de sensación de belleza, pero que está compuesta de algo pues difícil. Bueno, estos son los arcos, así era como la escalera se veía desde adentro, ¿no? Entonces me gustaba mucho cómo esa pared no existía, pero en el momento en el que está la escalera ya es una pared más, ¿no? Cuando estás adentro ya, que posiblemente se relaciona con esto de la membrana. ¿Cuántas membranas hay que no vemos? Estas pinturas, por ejemplo, bueno, esto es una obsidiana, una de las obsidianas. Y esas pinturas que no se ven bien desde acá, son pinturas hechas con cera, entonces pues tienen un espesor, y bueno, un poco hablando de lo que mencioné anteriormente acerca de la relación entre pintura y escultura, y pues a mí me gusta hacer pinturas, pero las hago como yo las entiendo, o como las quiero ver, o sea, las construyo con materia. Y bueno, no sé si hay más imágenes. Y bueno, ahí está la página, con otras cosas, sí. Si quieres volver arriba a la lista, de pronto hay algo que sea pertinente ahora. El ítem circuitos. Yo tengo un señalador, perdón, es que no sé usar esto tanto. Ajá. Creo que en estas piezas, si ven, son piezas que están cerradas en sí mismas, ¿no? Son piezas que digamos, su sentido se circunscribe a ellas, ¿no? Aquí la experiencia es casi que la experiencia que está pasando ahí, ¿no? Bájalo un poquitito, porfa. No, son 4 codos de cobre y es un hilo negro que está atravesando los 4 codos de cobre que están sujetos por 4 clavos a la pared, ¿no? Entonces ahí pues tenemos una estructura consistente que está hecha de la tensión entre sus partes, ¿no? Y si vuelves otra vez a la lista y pones esta abajo,
Si quieres, sale play. Esta pieza, esto todavía es un borrador de una pieza que quiero construir. Son 2 tubinos de hilo y están relacionados con el mismo hilo, ¿no? Podemos pensar que es una estructura similar de cierta manera a la de los columpios. Entonces, un tubino de hilo tiene un motor que va haciendo girar el tubino y entonces ese motor jala el hilo del otro tubino. Entonces tenemos como una especie de dibujo en el espacio en movimiento. Y lo que más me interesa de esto es que tú el hilo no lo ves en movimiento, sino hasta que estás cerca. Entonces tú lo que ves es una línea negra y cuando estás, percibes que lentamente se está moviendo. Y bueno, esto tal vez para extender el comentario acerca del movimiento, del tiempo, de la necesidad del tiempo para que haya movimiento. Y por supuesto, en términos como de construcción, antecede la pieza del hilo de cobre. Bien, creo que nos acercamos a concluir, Manuela. Muchísimas gracias por las inquietudes que nos despertaste, por pues, la generosidad de compartirnos tu trabajo. A mí me interesó mucho cómo, pues al hablar tú, revelaste muchísimas implicaciones que tu trabajo tiene, ¿no? A partir de un lenguaje muy, muy sencillo visualmente, muy contundente, en realidad pues pude entender y creo que en general pudimos, ¿no? Entender cómo la amplitud de una reflexión pues también política, social, histórica sobre a partir del mismo trabajo, ¿no? Yo te agradezco mucho, muchas gracias. No, a ustedes. Sí.